Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Una cordialísima bienvenida para mis queridísimos oyentes, nuestros oyentes, porque este es un equipo de trabajo que está en la ciudad de Barcelona, en España, y tiene como técnico a Raúl García. Y además, bueno, trabajamos allí codo a codo con los compañeros de Radio Católica Mundial, a los que les enviamos un saludo cariñoso, afectuoso y muy respetuoso, especialmente a Jorge Graña, que suele ser nuestro técnico. Así que, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, amigos, el viernes pasado estuvo con nosotros María José García, y yo, para no echarla de menos, la invité otra vez al programa de hoy. Pero esto con una intención muy especial. María José, bienvenida. ¿Qué tal, Nelly? Me alegro de que me hayas invitado. Bueno, María José, mira, NSE es un equipo de trabajo que soñó muchas veces el padre Rodrigo Molina, que es el inspirador, como decimos nosotros, de este equipo, porque él no vio muchas cosas que estamos haciendo ahora, ¿no? Y confiamos en que él nos ayuda. Primero nos ayudó con su enseñanza, cómo quería que nos formáramos para poder tener una programación fiel al magisterio de la Iglesia, y que todo lo que volcábamos en los oyentes, en cada uno de nuestros trabajos, y ahora hablamos de los medios de comunicación, tenía que estar sustentado con la oración. El hecho de la adoración al Santísimo, nuestro tiempo de oración diaria, la misa, el Santo Rosario, y ese deseo de extender el reino de Dios. Ese era un sueño tan grande del padre Molina que le hubiera encantado poder ver las parábolas. Sabes que en Perú se están grabando las parábolas. Preciosas, además. Y ese era su sueño. Bueno, y yo lo tengo muy presente cuando él, en los ejercicios espirituales, pues caminaba en medio de los ejercitantes, de pronto se daba vuelta y te miraba a los ojos y te sentías como bajo la mirada de un padre, ¿no? Que te quería ayudar a salir de tu pecado, de tu miseria y tal, ¿no? Y él soñaba también con estas parábolas porque las explicaba con muchísimo detalle. Y de hecho, a mí es algo que me gusta muchísimo, aprovecho para decirlo, porque las parábolas que se han grabado con nuestros hermanos de NSE allí y tantos colaboradores en Perú, pues tienen la voz del padre Molina. Sí. O sea que me parece un detalle tan bonito. Bueno, y queríamos dedicar este programa muy especial porque María José conoció al padre Molina. ¿Y por qué también? Porque el próximo domingo, 28 de abril, se cumplen 22 años de su fallecimiento, ¿no? Y sus obras, las que el Espíritu Santo le inspiró, siguen adelante, ¿eh? Bueno, y por eso invitamos a María José. Pero antes que nada, María José, si me permites, lo voy a hacer durante el programa también, citar unas palabras de Monseñor Ramón del Hoyo, que fue obispo de Cuenca y, bueno, terminó su tarea episcopal, aunque él sigue activo todavía, ¿no? Es emérito de Jaén. Allí terminó, porque después cumplió los 75 años, ¿no? Y ahora es emérito de Jaén. Y él conoció al padre Molina, lo trató y decía lo siguiente, entre otras cosas: la talla humana y sacerdotal del padre Molina fueron verdaderamente impresionantes. Su dimensión sacerdotal y misionera, su espíritu emprendedor, sus virtudes humanas y cristianas, su visión realista y sobrenatural de la sociedad actual y remedios para su evangelización. Ahí está enumerando algunos puntos que el padre quería que sus hijos espirituales tuviéramos muy en cuenta de cara a estar en todos los ámbitos posibles para hacer el bien, y entre ellos los medios de comunicación. María José, a mí me gustaría, este programa intentaremos hacer un programa muy entrañable, ¿no? Porque todos
Raúl también, Raúl muchas veces lo llevó en el coche al padre Molina, sí. Y bueno, María José, ¿cómo conociste tú al padre Rodrigo Molina? Bueno, yo primero le conocí por sus enseñanzas, ¿sí? Por las personas a las que él había formado, y viéndolas a ellas, pues ya, claro, la intuición te dice que quien les ha enseñado es alguien especial, porque estas personas eran también muy especiales. Uh-huh. Sobre todo, en mi caso, muy especiales con la acogida que yo tuve con las primeras hermanas que conocí. ¿De qué año estamos hablando? Pues yo no lo sé, Nelly, pero debemos estar hablando del 89 o el 90, imagínate. O sea, yo era una niña de 15 años muy desorientada, muy desorientada. Y pues fue maravillosa esa acogida y esa mirada sobre mí, que es una mirada que me recuerda mucho y que siempre pienso que es la mirada que tiene el Sagrado Corazón sobre nosotros, que no es una mirada que solamente ve lo que eres, sino que es una mirada que ve lo que puedes ser, lo que estás llamado a ser. Entonces es una mirada de esperanza sobre ti. Y como yo no estaba acostumbrada a tener esa mirada de nadie sobre mí, me impactó muchísimo, pero muchísimo. Y es la misma que luego sentí cuando conocí realmente a él, al padre Molina, en unos ejercicios espirituales. Mezclada, o sea, esa mirada de misericordia también con una mirada, es que la palabra exigencia no nos gusta, pero sí, o sea, como una mirada de justamente porque veo lo que puede ser, no me conformo con que seas menos, voy a intentar sacar de ti lo mejor. Y para mí eso ha sido una enseñanza que me ha servido toda la vida, incluso pues a la hora de intentar educar a mis hijos, el decir, no, o sea, no nos vamos a conformar con poco. O sea, yo te voy a ayudar, pero voy a intentar que saques de ti el máximo posible, porque es que estamos llamados a mucho y sobre todo es que Dios ha querido que unos dependamos de otros. Entonces, si yo soy lo que tengo que ser, ayudaré a muchos. Claro. No por mi mérito, sino porque estoy cumpliendo lo que Dios ha querido para mí. Y si yo no lo hago, pues hay muchos bienes que se van a dejar de hacer. Y por eso no nos podemos conformar como con medias tintas. Y yo creo que esta es una de las enseñanzas para mí más claves que me dejó el padre Molina. Qué bonito esto que dices, porque esas hijas espirituales, las hermanas que llamamos, ¿no? Ellas recibieron todo eso de él, claro, y a la vez lo volcaron en las personas como tú. Totalmente. Porque no eras la única desorientada que estabas, yo también ahí me veo, un poquito antes que tú en Argentina, ¿no? Pero yo directamente, los primeros ejercicios espirituales los hice con el padre Molina. Imagínate. Claro, esto es fuerte. Pero es bonito lo que dices, porque eso que nos hace bien al alma, es que es natural, no querer dejarlo dentro nuestro, sino pues volcarlo también en otras personas, ¿no? Sí. O sea, que a él lo conociste tú también en unos ejercicios espirituales. Sí, luego hice varias veces ejercicios espirituales con él y le vi aquí en Barcelona varias veces, y siempre que incluso hice unos ejercicios que eran especiales para jóvenes con él. Claro, yo en esa época, Nelly, aunque no lo parezca, también fui joven. ¡Claro! Yo también lo era, sí. Bueno. Y realmente, pues eso, ¿no? Me impactaron mucho. O sea, eran, no sé cómo decirlo, él hablaba con verdad, en el sentido de que se notaba que le daba exactamente igual lo políticamente correcto. Él iba al Evangelio. Claro. Al Evangelio sin quitarle ni ponerle. Y él decía, claro, ¿no? O sea, es lo que dice Jesús, él resaltaba. Por eso es muy bonito, y es otra cosa, claro, tantas cosas me han ayudado. Es como... Qué bueno. Él siempre se remitía al Evangelio, a las citas, a las frases de los santos, a lo que hacían los santos. Entonces, es algo muy bonito que él, cuando predicaba ejercicios espirituales, no predicaba su opinión sobre las cosas. Él predicaba el Evangelio, él predicaba la vida de los santos, él predicaba lo que decía la Iglesia. Y, por ejemplo, eso me ha servido mucho a mí de cara pues a estos programas, ¿no?, que durante tantos años he podido hacer en la radio, el siempre pensar, yo no vengo aquí a dar mi opinión, lo que a mí me parece sobre las cosas,
porque entonces no haríamos nada. Si tú y yo viniéramos aquí a dar nuestra opinión, más bien liaríamos la cosa. la cosa. Sí. Entonces tener esa precaución y ese, bueno, ¿no? Y ese deseo de verdad de decir, yo vengo aquí a decir lo que dice la Iglesia y no lo que yo pienso que dices y que han dicho los santos, que al final son los que han vivido pues más de cerca toda esa enseñanza y que ahora están en el cielo y que son maestros y ejemplo para nosotros. ¿Qué dice el catecismo? Entonces, bueno, y en la vida igual, ¿no? Intentar, a mí su ejemplo me ha ayudado a eso, a intentar como ser muy amante de la verdad. Eso es lo que destacarías de él, ¿no? Como una virtud muy importante. Para mí sí, o sea, yo, a ver, podría destacar muchas, ¿no? Porque el simple hecho, por ejemplo, de que en estos ejercicios espirituales, cuando tú, eran de fin de semana, desde el viernes, bueno, luego hice también unos de 8 días, pero sí. Los primeros que hice con él, que eran desde viernes hasta domingo, bueno, pues cuando tú te levantabas por la mañana y llegabas a la capilla, él estaba de rodillas en el primer banco, siendo una persona ya mayor, con su sotana desgastada, sus sandalias que llevaba, el pelo cortísimo. No sé, es que su misma imagen era de austeridad, de una persona austera, de una persona de oración. Entonces, obviamente que aprendes muchas cosas, porque solo esa imagen, solo verle a él en el primer banco de rodillas, ya en sí es una enseñanza. Pero para ese momento de mi vida, en que yo no sabía, y creo que esto les pasa a muchas personas, ¿no? En el fondo no sabes ni qué quieres, ni qué está bien, ni qué está mal, ni para dónde vas, ni... Eso lo dices porque uno está tan desorientado, claro, que no sabe dónde está parado. Exacto. La verdad. Entonces, qué maravilla cuando ves como un pilar, ¿sabes? Y de repente dices, vale, yo estoy... a lo mejor en mis pecados igual, pero por lo menos hay un cambio importantísimo, que es que ahora sé hacia dónde voy. Claro. Me falta recorrer todo el camino para llegar ahí, pero qué maravilla cuando uno descubre que hay un norte, que hay personas, no solamente que hay un norte, porque si te mostraran un norte, pero es un norte que es inalcanzable, pues dices, bueno, qué bonito sería, pero claro, yo ahí a la punta del Everest, pues es que no voy a subir. Pero claro, es que si encima ves y te enseñan la verdad y ves a alguien que encarna esa verdad, o sea, que dices, no solamente es que hay una verdad, sino que es que esa verdad se puede vivir, no en plenitud porque solo la vamos a vivir en el cielo, pero se puede vivir de una forma muy santa. Claro, entonces, de verdad para mí fue como un descubrimiento. O sea, yo lo primero que recuerdo es lo primero, de verdad, de cuando conocí a las hermanas y todo, ese sentimiento de decir, ¡hola! Hay otra forma de vivir. Claro. Pero para mí fue como si el corazón de repente se me esponjara, ¿sabes? Como decir, no, es que no, uno no está como condenado a esta mediocridad. Sí, ya este sin sentido, ya está vivir para qué. Y bueno, para mí fue un ensanchamiento del corazón. María José, cuando decías esto, que era la primera persona que encontrabas en la capilla al levantarte en los ejercicios espirituales, y recordemos que no se acostaba a la misma hora que los ejercitantes, por la sencilla razón de que justamente cuando vas descubriendo que hay otra manera de vivir, que es la que Dios quiere para cada uno de nosotros, el deseo de la santidad a lo mejor no te surge en ese momento porque vienes tan desorientado, como estaba yo también, que pensaba que era buena porque no robaba ni mataba. Y hay 10 mandamientos, entonces me centraba solo en eso. Muchas personas pedían hablar con el padre Molina y él se quedaba hasta la hora que fuera necesario. Por eso tiene más mérito esto que acabas de decir, porque le dedicaba el tiempo a las personas, pero porque antes le dedicaba el tiempo a Dios. Entonces creo que es digno de destacar también. ¿Y qué otra virtud recuerdas de él? Pues mira, por ejemplo, me maravilla también pensar de él, y me encantaría poder imitar, igual que esa mirada que te decía, esa mirada de esperanza sobre los demás. Intento siempre en mi vida, aunque me equivoco 100 veces, intento, ¿no?, volver a ponerme esas gafas de misericordia. Pues también la confianza que depositaba en los demás. Me parece como increíble, por ejemplo, yo ahora lo pienso, ¿no?, con los años, visto desde ahora, cuando
yo pude viajar a misiones para estar allí Luego hablaremos de eso, en Cuzco, trabajando. Bueno, yo cuando me fui, fíjate que yo cumplí allí 16, 17 y 18. O sea, imagínate si era una niña. Entonces yo pienso, ¿cómo este hombre, bueno, no solamente él, ¿no? Sino, como te decía, todas las personas que pues se habían formado al lado suyo, ¿no? Puede ser que este hombre, que yo, una niña desnortada, todo, me ofrezca la posibilidad de ir a misiones, de trabajar allí, cuando yo ni era enfermera, ni era profesora, ni era nada, era una niña desnortada. Entonces, qué bonito. Es como el decir... que es algo muy de él, ¿no? Y muy por ejemplo, de todos los medios y de todas las obras inspiradas por él, el decir, no vamos a esperar a que seas muy bueno para que hagas algo. Que tengas tu título, tu máster. Y no solamente tu máster, sino incluso también que lleves una vida de santidad increíble. No, es como tan bonito el decir, mira, empieza a caminar haciendo el bien y Dios irá bendiciendo ese camino de bien, haciéndote ser mejor, profundizando más. Eso es muy difícil, María José, porque no nos fiamos tan fácilmente de las personas. Claro, decimos, pero él resultará, ¿tú crees? Claro, con prudencia, porque tampoco se trata de hacer cosas alocadas. ¿no? Claro. Pero sí, es lo que te digo, que viene relacionado con lo que te decía antes, ¿no? De esa mirada de esperanza sobre el otro, de decir, oye, empieza a trabajar y ver eso. Es como muy bonita la visión, ¿no? Yo creo que él tenía sobre la misión, porque siempre es como, muchas veces tenemos una visión muy simplista de, ay, qué buena la persona, mira, qué bueno que va a misionar para los pobrecitos que sufren. No, él no lo veía así, sino como, claro que sí que hay personas que sufren mucho, pero tú no eres el bueno que vaya a ayudar, sino tú eres el necesitado. Que necesitas ayudar a los demás para hacerte bueno y para ser mejor. Yo creo que por eso lo hacía María José, porque sabía que el darse nos hace bien. Claro. Nos hace cambiar la visión de las cosas. Y creo que, claro, sabía mucho de psicología. Y entonces, al tratar con la persona, veía dónde cojeábamos más para poder sacar de nosotros lo mejor, claro. ¿No? Pero por eso esa enseñanza... Luego en la vida te hace mirar las cosas muy diferentes, porque, por ejemplo, claro, tú puedes, no sé, por ejemplo, una colaboración que hagas en un apostolado. Sí. Tú lo puedes ver como decir, bueno, pues venga, voy a ser buena y voy a dedicar unas horas de mi tiempo para hacer este apostolado y mira, que estén contentos porque lo mío me cuesta ir ahí. Y no es malo, o sea, hay una parte real de que tú estás haciendo una renuncia pues a otras cosas que podrías hacer para hacer el bien. Pero a mí siempre me ha quedado la visión, de verdad te lo digo, o sea, y de decir, qué maravilla que Dios me da la oportunidad y me llama a hacer esto, y me da la oportunidad, y entre todas las personas que podría elegir para que apoyen este apostolado, qué increíble que me elige a mí, que encima sabe lo desastre que soy. Entonces veo eso... De verdad, o sea, es real, o sea, lo veo como un beneficio, porque eso me obliga a formarme, a dedicar mi tiempo, a pensar en eso, a tener la cabeza ocupada en eso y en otras cosas. Entonces, es como darle la vuelta a una visión mucho más profunda, porque es así, porque uno lo medita y es así, el beneficiado cuando uno hace algo, por poca cosa que sea, luego de rebote hay un beneficio a lo mejor para el otro, pero el beneficiado primero, el más necesitado, soy yo. Exacto. Entonces, a mí toda esta, bueno, eso, ¿no? Toda esta forma de ser que al final, porque claro, yo, es lo que te digo, no solamente a través de él, ¿no? Sino de todos vosotros, pues de ti mismo, de la hermana Carmen, que nuestros oyentes conocen, de Raúl. Bueno, es algo como que se te va como metiendo en la vena y que al final uno mira atrás y dices, pues ha configurado tu forma de ser, tu forma de ver el mundo, que te hace a veces sentirte un poco extraña respecto. Eso me pasa a veces, no sé si a ti te pasa, ¿no? Como un poco, cuando oyes hablar, decir, es que yo lo veo como muy distinto, pero creo que es una mirada como muy, sí, ¿no? Como más parecida pues a la que tiene Jesús, ¿no? Sobre las cosas.
Mira, María José, a mí también me ayudó mucho ahora lo que dices, ¿no? Que como que se te va metiendo dentro tuyo, ¿no? A lo mejor ese gesto que es para un ejemplo para uno, ¿no? De los hijos espirituales del Padre Molina. Yo también recuerdo a una amiga mía, Celia, que murió ya hace muchos años. Y recuerdo su mirada, ella era una hija espiritual del Padre Molina, le quería muchísimo, ella era mucho más mayor que yo, pero es lo que tiene la fe, ¿no? Ahí no hay cuestiones de edad, de verdad, ¿eh? Y la recuerdo con esa mirada, yo no estaba bien, yo estaba en pecado, y ella pues me acompañaba para sacar de mí lo mejor. Y yo creo que la oración de ella, confío que ya está en el cielo, pues me ayudó muchísimo pues a salir de esa situación y a estar donde estoy ahora, porque cuando estaba a punto de venir para España, pues ella estaba ya muy enfermita con un cáncer de estos más duros, digamos, ¿no? Que son más rápidos, y también a mí me hizo mucho bien su amistad, ¿ves? Porque hablábamos siempre de Dios, de las cosas que nos pasaban y demás, con una visión sobrenatural de todas las cosas que nos pasan, ¿no? Porque Dios está en todo. Todos necesitamos esa ayuda que decías antes, ¿no? Y para poder seguir adelante, ¿no? Y reconocer cuando estamos mal. Aunque la otra persona no te esté diciendo, mira, que no sé qué, a veces hace falta que nos digan eso, ¿no? Pero ya el hecho de escucharnos y su propio ejemplo, ¿no? De una persona, en este caso hija espiritual del Padre Molina, a mí me ayudó también muchísimo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Vamos reflexionando sobre estas cuestiones del alma. Después quiero que nos comentes un poquito qué es lo que más te ha ayudado de la enseñanza del Padre Molina en tu vida espiritual. Porque ahora estabas hablando de las misiones, que después me gustaría que nos centráramos un poquito en eso. Son cosas como prácticas, de logística y todo esto, ¿no? Pero en cuanto a la vida espiritual. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, te contaba yo el viernes pasado, María José, cuando estuviste en el programa también, acerca de la peregrinación a Fátima. Quiero comentarle a los oyentes, los que van a venir, que ya está pautada la visita guiada al Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid. Qué bonito, les va a encantar. Seguro, porque ahí va a estar Pilar Álvarez, que ha estado varias veces en el programa Con los Ojos de María. Y vamos a hacer una visita guiada por el centro, porque vale la pena también visitarlo, y lo que es la Basílica de la Gran Promesa, que está ahí pues pegadita nada más, ¿no? Y bueno, que ya sepan que eso ya está concertado, de a poquito vamos haciendo todo, ¿eh? Bueno, recuerden, vuelvo a decirlo, no sé si lo dije una o dos veces, pero hace falta volver a hacerlo. Los oyentes que vienen de fuera de España, por favor, averiguar bien qué documentación se necesita para entrar aquí, porque yo no sé la situación de cada uno. Los oyentes todos vienen desde Estados Unidos, ¿no? Pero claro, cada uno tiene su propia nacionalidad, porque son oyentes hispanos, y averiguar la situación en la que están y que vienen a la Comunidad Europea, para después no llevarse ningún disgusto. Y esto pues os corresponde a todos ustedes, pues a vosotros averiguar bien eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, estamos con María José García. No sé, María José, yo te considero una hija espiritual del Padre Molina. Yo también me considero así. No sé si muy buena hija, pero... Pero bueno, la intención, él nos ayuda. Y quería volver a estas palabras de Monseñor Ramón del Hoyo, obispo emérito de Jaén, que decía que el Padre transparentaba en sus palabras, el Padre Molina, un clarísimo sentido de la providencia.
era como una adoración constante al Señor, la que él tenía en todo su ser, dice, una llama encendida en su presencia, no hay duda, ¿eh? Puede decirse de este instrumento afinado y dócil, de la armonía que consiguió a lo largo de sus años, que el Señor engrandece al pobre y hace maravillas desde manos humildes. Gloria al Señor, dice, sin duda, ¿eh? Bueno, María José, antes te referías a, bueno, esos ejercicios con el padre Rodrigo Molina y decías ese no sacarle hojas o no arrancarle hojas al Evangelio. Eso a mí particularmente en lo espiritual me ha ayudado muchísimo. Por esto que te decía antes, ¿no? Una laxitud en mi vida, yo no robo ni mato, pero ¿y lo demás? ¿Cómo estás? Y había pecado en mi vida, o sea, no es que llevara una vida súper desordenada. No, porque mi propia profesión me obligaba a ello, a no tomar bebidas alcohólicas, para cuidarme las cuerdas vocales, para cuidarme la vista, cuidarme del oído, que son los instrumentos que tenemos quienes estamos en medios de comunicación, pero había otras cosas que estaban mal. Entonces, podría decir, la firmeza de las palabras del padre Molina al hablar del pecado, para mí fue un vuelco tan grande, y de hecho, gracias a la prédica del padre Molina, yo cambié la actitud con un familiar mío, un familiar político mío, y que mejoró la relación muchísimo. Pero fue por esa predicación tan firme de la palabra del padre Rodrigo Molina. Muy fuerte, y era algo que parecía, no te digo imposible, pero muy difícil de restablecer, ¿no? Por mi culpa, lo reconozco. Pero a mí la firmeza del Padre es como si me hubiera agarrado de los hombros y me hubiera dicho, reacciona, porque Dios quiere que reacciones, ¿eh? Y en tu caso, en tu vida espiritual, ¿cómo te ha ayudado la enseñanza del Padre Molina? Pues lo mismo, o sea, a mí que es un poco la misma idea de... Es como una sacudida, eso que te decía, primero es una luz que te dice hay otra forma de vivir, y luego pues poco a poco es ir descubriendo cómo es esa forma de vivir, y eso lo descubres cuando descubres lo que es, por ejemplo, hacer oración. Yo no había rezado, bueno, había rezado cuando mis tíos a veces en verano rezaban el rosario, ellos lo rezaban siempre, bueno, pues nosotros rezábamos el rosario, pero... rezaba el rosario porque estaba con ellos, pero nunca había hecho una oración de verdad, ¿sabes? Nosotros te refieres a tus hermanos y sí, a ti. Sí, exacto. Pero, pues eso, ¿no? El empezar a descubrir que Dios está verdaderamente presente en la Eucaristía, en el sagrario, la oración, la dirección espiritual, que es una cosa yo no la había oído en mi vida, o sea, un sacerdote pues con el que puedes hablar y que te va acompañando para ese crecimiento espiritual. Entonces, a mí... todo lo que sé, es que yo, es la verdad, o sea, yo puedo decir que, y lo digo siempre, y además lo digo muy contenta y muy agradecida, que lo poco bueno que pueda haber hecho en la vida es gracias a esta enseñanza, o sea, es que es la verdad, o sea, el acoger a las personas, que es algo que intento hacer, eso, el llevar una vida de oración, de cercanía a Dios, los sacramentos, la confesión, es que es gracias a todo lo que aprendí. Entonces no es en qué me ha ayudado, es que toda mi vida espiritual, que estaba en cero, pues ha venido gracias a su enseñanza, ¿no? Pero que al final, o sea, que está muy bien que hablemos del padre Rodrigo Molina, pero y a mí me encanta hablar de él, pero que tampoco hay que, o sea, a ver si me sé explicar bien lo que quiero decir. O sea, que claro que este programa es maravilloso, que lo centremos en él, pero que al final el padre Molina lo que era transparentar el Evangelio. Claro. O sea, que todos nosotros podemos ser padres mini Molina, o sea, no podemos ser en cuanto a la... Claro, él era un hombre pues de una altura, por ejemplo, en cuanto a la inteligencia, sí. Que pues no vamos formación. A llegar porque son ya unos dones como que Dios le ha dado. Pero que sí podemos ser minis padres Molina en el sentido de que si nosotros, cuando intentamos aconsejar, cuando hacemos obras, cuando hacemos un apostolado, lo que buscamos realmente es transparentar a Dios,
Ujú. Vamos a ser eso para otros, vamos a Claro, ser luz para claro. otros, que es lo que él fue. O sea, no es porque él, porque a veces siempre queda como diciendo, bueno, es que son estas personas como los santos, que Ujú. es que han nacido de una pasta No, especial y no me mires a mí porque yo nada, nada de eso, hija, nada. Pero No. verdad que a veces como Sí, lo parece, es sí. como si no se hubieran tenido que esforzar, como si eso les hubiera salido solos y dices, bueno, es que el padre Molina fue el padre Molina porque en ese camino a ser, pues a encarnar esas virtudes de las que estamos hablando hay mucha oración, mucho sacrificio, mucha renuncia, mucha Claro. falta de sueño, mucha austeridad. Entonces, no es como, es que él, claro, le ha salido solo, ¿no? Claro, Nosotros ya. no vamos a ser el padre Molina, ¿vale? No vamos a ser el padre Molina, pero podemos acercarnos a ser lo que es el padre Molina, pero no nos va a salir solo. No, No, es que no, me levanto no. un día por la mañana y como me gusta, No, claro. ya soy. ¿No? Hay un camino y yo creo que eso es siempre que hablemos de personas como tan buenas, o ya no te digo cuando hablamos de los santos, es que hay que recalcarlo porque si no se quedan como en una ¿sabes? Alguien que está en un altar, pero Claro, ya. que sí, que le pido cuando necesito ayuda porque está en el cielo, pero que no interpela en nada a mi Ujú. vida, porque es como Claro. de otra, es como si fuera de otra estratosfera. Y dices, no, es que, perdón, o sea, hay que volver al origen y decir, es que él nació igual que nosotros y encima en una situación, por la historia de España, Sí, en sí, una sí. situación difícil y sufrió mucho y ese sufrimiento le podría haber servido en vez de para querer servir a los demás, para amargarse y decir, buf, vaya asco de vida, voy a intentar aquí yo sacar lo que pueda y los demás que No, espabilen. no. Entonces, No claro, fue así, todo no, claro. son muchas decisiones que él toma durante la vida que le llevan a ser quien es. Y eso yo creo que es lo que hemos de como aplicarnos a nosotros. Cada decisión de cada cosa que nos ocurre, cómo la vivimos, cómo la enfrentamos, bueno, pues nos va haciendo caminar hacia ser, como te decía, ¿no? Mini Padre Un Molina. poquito, ¿no? Intentar imitarlo, claro. O ser, pues al revés, ¿no? Personas que en vez de dar luz opacan todo bien, porque también hay personas así, porque eso es otra enseñanza, ¿no? Que yo me he llevado de él. Ujú. No es lo mismo ser una cosa o ser otra. Eso que te comentaba un poco antes, es que Dios ha querido que sea así y unos dependemos de otros. Sí, sí. Entonces, no es lo mismo que yo rece por ti que no rece. Es que no es lo mismo. No es lo mismo que yo dedique mi tiempo a mirar una serie o que dedique ese tiempo, pues no lo sé, a rezar más o a hacer una obra de caridad en favor de otro. Que eso no quiere decir que yo tenga que vivir como autoexigiéndome todo el día Ya. de una forma rígida sin poder respirar, porque claro, siempre se puede hacer más. No, porque justamente para eso tenemos un director espiritual, justamente para eso tenemos el sentido común básico y todos tenemos Bueno, que... y tu deber. Y tu deber En tu caso, primero. esposa y madre. Y ahí tienes bastante trabajo también, ¿no? Entonces, cada uno en su misión, ¿no? Te entiendo perfectamente, María José. Y un detalle que no me quiero olvidar, por eso te interrumpo. Les quiero recordar a los oyentes que está María José García con nosotros y que ella no pertenece a la familia espiritual del Padre Molina, aunque es una hija espiritual, sino que pertenece a otro movimiento de la Iglesia, porque alguien puede pensar eso también. Claro, como son todos de la familia de... No, señor. Y gracias entonces a ese camino recorrido, pues tú descubriste tu vocación a un movimiento de la Iglesia y al apostolado que tienes ahora con el Sagrado Corazón. Sí, sí. Porque yo sé cómo ha sido tu vida, porque hemos hablado muchas veces, porque somos amigas hace mucho tiempo, esa jovencita que estaba despistada y que por primera vez hace esos ejercicios espirituales, no con el Padre Molina, sino con quienes eran sus hijas espirituales, ¿no? Y gracias a esa ayuda es María José la que está ahora con nosotros. Por eso a mí me gustaría ahora que nos comentaras, porque claro, tú no te quedaste ahí. Luego ya llegaremos a las misiones, que eso ya fue como el sumum, digamos, ¿no? Pero siempre el Padre Molina nos invitaba a hacer algo por los demás. Totalmente. ¿En qué obras inspiradas por el Padre Molina has colaborado a través de los años? Porque ahora estás en medios de comunicación, ¿no? Bueno, yo lo primero, fíjate, ya te digo que yo era una niña, o sea, yo aterricé en ejercicios espirituales porque encontré un papelito en el buzón que decía, joven, ¿quieres ser feliz?
Y yo dije, sí, sí quiero, y llamé a ese teléfono, pero qué bonito, porque yo pienso, ¿ves? Esa obra de esa persona que iba repartiendo papelitos por los buzones y que a lo mejor, no sé, de 1000 que repartió, 999 fueron a la basura. Claro. Pero ese gesto que hizo de meter ese papel en el buzón de ¿Qué hubiera mi casa, pasado si no lo hubiera hecho? claro, María a mí José? me cambió la vida. Y él a lo mejor, porque yo Qué no sé quién fuerte fue, quién eso. hizo ese buzoneo, ¿no? Y a lo mejor él Claro. nunca sabe o él o ella, no sé Sí, quién sí, fue, sí. ¿no? Entonces, para que veamos el valor, lo que te decía, que no es lo mismo que esa persona se hubiera dedicado a mirar una serie que a estar, que me imagino que debe ser un tostón, yendo por todas las casas, poniendo papelitos. Buzón por buzón. Buzón por buzón, ¿eh? O sea que imagínate. Pero lo que te decía yo, lo primero, cuando aterricé fue, las hermanas tenían los sábados por la tarde, atendían a niños que les daban catequesis y les llevaban de excursión. A niños, la casa donde estaban las hermanas en ese momento estaba en un barrio que un poco más abajo, cerca de donde estaban, había bastante prostitución y muchas familias desestructuradas, y las hermanas recogían a los niños por la tarde de los sábados, recogían a los niños para darles catequesis, para sacarles un poquito de su ambiente, de ese mal ambiente que tenían muchos, y entonces pues montaban con ellos, pues iban a un parque, hacían alguna excursión, una merienda, ¿sabes? Para ayudarles para darles, al final, lo primero de todo, para mostrarles el cariño de Dios, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a ir los sábados a esta catequesis, que ya ves qué catequesis iba a dar yo, era la que recibía. Había otras señoras conmigo que también lo hacían, pero imagínate qué catequesis, si yo necesitaba toda la catequesis. Tú te pusiste al lado de los niños, ¿no? Para la catequesis. Pero claro, pero es lo que te digo, qué bonito, porque alguien podría haber dicho, ¿tú qué vas a hacer en una catequesis si tú no tienes ni idea? Sí, bueno, sí, pues sí. Si no sabes rezar con los niños, juega con ellos, que eso sí sabes. Y eso sí, se me daba medio bien, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tú juega, ¿no? Tú, pues ayúdales en ese sentido, y a la vez, como lo que te digo, ¿no? Vas empezando a caminar. Y luego durante los años, pues además de las misiones, he podido colaborar en medios de comunicación, pues durante muchos años, y casi, no sin el casi, o sea, desde el principio, desde los primeros programas. Antes de que surgiera la Fundación NC como radio y televisión. Totalmente, cuando no teníamos ¿Y qué nada, ni de radio? estudio, ¿Habías ni nada. estudiado radio y Pero televisión? absoluto. Es que los inicios, de verdad que es un milagro, los inicios de NSE. Yo creo que en el cielo de verdad que se debían reír los santos viendo esos comienzos, de los que luego, pues fíjate, ¿no? Ha surgido tantísimo bien. Pero ¿Y te acuerdas cómo se llamaba el primer programa donde participaste? ¿Cómo se llamaba? Los jóvenes hablan de Dios. Hacíamos el programa, fue la primera vez, hacíamos el programa los sábados y domingos en una emisora de Barcelona, lo hacíamos de 7 a 9 de la mañana. Entonces, yo tenía en esa época 18 años, ¿vale? Entonces me venían a buscar a las 6 de la mañana. 6 de la mañana de sábado y domingo. Claro, yo en esa época, claro, quedabas con amigos por la tarde. Yo ya había empezaba a salir con mi marido. Y claro, tú imagínate que muchas veces íbamos casi sin haber dormido. Y entonces en ese programa lo que hacíamos era, la primera media hora, rezar el rosario con meditaciones. Y después hablar de misiones y presentar a niños reales, casos reales, para ser apadrinados. Y las que empezamos el programa, salvo la hermana Carmen, que nuestros oyentes conocen, que estaba ahí en ese momento. La hermana Carmen, que obviamente estaba mucho más formada y era mucho más formada que nosotras. Pues nosotras a veces, nosotras mismas decíamos, pero escuchar a alguien un domingo a las 7 de la mañana, alguien va a rezar el rosario, alguien va a escuchar para apadrinar a un niño a estas horas de la mañana, un domingo, que en Barcelona sales a la calle y es el desierto, o sea, no hay absolutamente nadie. Bueno, pues era tan increíble que empezaron a escribir y a llamar personas que estaban solas, que qué bien les hacía escuchar el rosario por la radio. Y no era una radio católica. Nada, era una radio que luego pasaron cosas graciosísimas, como que luego, además de estos programas de la mañana del sábado y domingo, hacíamos también programas a mediodía, y justo
no recuerdo si era antes, no, exacto, antes nuestro había como una que adivinaba. Y claro, la hermana Carmen... Una divina le tocaba, que hacía el programa anterior. Entonces, claro, la hermana Carmen, cuando comenzaba nuestro programa, para que la gente se diera cuenta que no tenía nada que ver. Ajá. Claro, entonces ella, muy firme, tú imagínate, diciendo... Ahora empezamos este programa católico, que no apostólico, porque estábamos en una radio comercial, claro, en ese espacio. Y pues fue algo muy bonito porque ves lo que te digo, ¿no? Del bien que uno recibe. ¿Qué pasó con estos programas de radio? Hablando de mí personalmente, aparte del bien que hayan podido hacer a otras personas, el bien que me han hecho a mí. Esa fue la primera aventura, ¿no? Y graciosísima porque a veces éramos todo jovencitas, de verdad. O sea, a veces, por ejemplo, es que cuando alguien se equivocaba, además como éramos todas amigas, pues se nos escapaba la risa. Y es que habíamos llegado a meternos para que no se oyera por debajo de la mesa. O sea, unas historias, pero siempre ves lo que te digo de la intención. O sea, nosotros queríamos hacer el bien, claro, de verdad. Claro. O sea, con todas nuestras... O sea, ya te digo, con vuestra personalidad, ¿no? Pero de verdad que... La Carmen es una santa. Es una santa, de verdad. De verdad te lo digo, todo lo que ha aguantado. Yo digo, de verdad, pobrecita, ¿eh? Pero bueno, realmente era un consuelo estar con ella porque lo que sí que... Por eso te digo que hay que hacer las cosas con cabeza. O sea, ser osado, pero con cabeza, porque... ¿Qué pasaba? Que la hermana Carmen obviamente era una persona súper formada, aparte de que tiene un don para los medios de comunicación, un don que Dios le ha dado. Entonces se sabía que nosotros en ningún momento, o sea, si en algún momento pasaba que alguna de las jóvenes que estábamos ahí, de los jóvenes, por lo que sea, algo no lo decíamos bien o no acabábamos de matizar bien, allí estaba ella para, de una manera muy bonita y muy, no sé cómo decirlo, o sea, muy... sin hacernos quedar mal, porque ella es muy buena. Pero, bueno, pues para acabar de matizar, para acabar de corregir, ¿sabes? O sea, había en ella también una seguridad en cuanto a los contenidos, aunque lo preparábamos muy bien. O sea, no creas que llegábamos ahí... No era nada improvisado. No era nada improvisado. Las meditaciones las sabíamos... ¿Tú sabes que el padre Molina escuchó alguna vez el programa? ¿Lo sabes eso? Si alguna vez escuchó, te lo estoy preguntando. Me imagino que sí, no lo sé. O sea, a ciencia cierta no lo sé, pero imagino que sí, porque le debía hacer ilusión estos primeros, porque al final era lo que él deseaba, ¿no? Que se propagara por todos los medios a nuestro alcance la palabra de Dios. Fuerte, pero lo que me hizo bien a mí, ¿ves? Por eso, ¿quién fue la beneficiada? ¿Quién ha sido durante todos estos años la beneficiada? Yo. ¿Por qué? Porque me ha obligado a formarme. Si teníamos que hablar de algo, claro, yo tenía que saber de qué hablaba y qué decía el catecismo sobre eso. Entonces, ¿cuántas cosas he aprendido, cuántas personas he conocido que me han hecho bien y que me han dado buen ejemplo gracias a los medios de comunicación? Al igual yo me hubiera puesto, pues no lo sé, a leer, ni idea, lo que dice la Iglesia sobre... Es que no lo sé, recuerdo, por ejemplo, programas que hemos hecho, a lo mejor, sobre qué dice la Iglesia cuando alguien se muere, qué entierro, se puede incinerar a las personas. O sea, pero te digo este tema friki, pero como tantas cosas que dicen, yo nunca me hubiera puesto a averiguar o a saber la vida de este santo, del otro. Claro. Bueno, pues toda esa riqueza que he podido incorporar a mi vida y que, pues eso, ¿no? Lo que decíamos antes y que va conformando en ti una forma de ser, es gracias a los programas de radio. Entonces, ¿yo cómo voy a decir, volviendo a lo de antes, ¿no? Como fíjate lo que yo he ayudado en la radio. Es que sería tonta si dijera eso. Claro. O sea, es fíjate que Dios, eso, sabiendo lo desastre que yo soy, me pone delante de este micro para poder ayudar a otros. Es que yo de verdad a veces pienso, tú sabrás, y de hecho es muy gracioso porque a mí a veces de vez en cuando me vienen como escrúpulos de decir, pero yo con lo desastre que soy, ¿cómo voy a hablar yo? Y a veces también nuestros oyentes conocen a la hermana María Esther y yo le digo, mira hermana, luego será tu responsabilidad, o sea, si en el cielo, en el juicio me dicen algo de esto, yo voy a decir, mira, habla con la hermana María Esther, que es como ahora mismo la que dirige NSE aquí en Barcelona. NSE en Barcelona, ¿no? Entonces, oye, que se apañe ya Dios contigo
el día del juicio, ¿no? Bueno, por lo menos no se esconde debajo de la mesa ya. Bueno, porque ya María José luego se casó. ¿El padre Molina llegó a conocer a tu hijo mayor, por ejemplo? Sí. Bueno, mira, qué bonito regalo también para el padre, ¿no? Saber que esa jovencita que estaba un poco perdida, ¿no? Pues encauzó su vida, formó su familia. A todos nos hace bien encontrarnos con gente que nos ayuda en nuestra vida espiritual, María José, ¿no? Totalmente. Es un regalo para mí, es el regalo que me ha hecho Dios, que pienso, qué maravilla y por qué a mí, ¿no? Siempre lo pienso, porque bueno, es como, te voy como a, no sé, es como eso, ese papel. Podría haber ido a cualquier otra calle de Barcelona, a cualquier otro buzón y ahí apareció ese papel en el mío, y también yo podía no haber abierto el buzón o no haber leído ese papel de propaganda y haberlo tirado directamente a la papelera, o no ir, o tener miedo, o pensar qué será esto, y cómo Dios hace todo y además cómo se adapta a ti, ¿no? Porque, claro, sabe, joven, además el mensaje era ese, sobre unos ejercicios espirituales podía haber sido cualquier otro mensaje, claro. No sé, pues ven a aprender más sobre Dios, o no sé, o yo qué sé, otras frases, o a profundizar en tu fe, claro, era una frase que era como si la hubieran escrito, que esa propaganda la hubieran hecho para mí, ¿no? Y solo para mí, entonces fue como... Bueno, en mi caso fue otra, pero esta me tocó leerlo en televisión, donde trabajaba yo. ¿En un anuncio? En un anuncio, ahí es donde conocí yo la obra del padre Molina, leyendo un anuncio en el Canal 3 de Rosario, en Argentina. O sea, tú ponías la voz para emitirlo. Exactamente, ¿y sabes qué decía ese mensaje? ¿Quieres dar sentido a tu vida? Mi vida no tenía sentido porque ganaba mucho dinero, era joven y tenía un vacío en el alma, me faltaba Dios. Y Dios se aprovechó, porque ese anuncio podría haberse leído en otro horario de la programación. No, estaba en el horario en el que yo estaba de turno en el canal. Y fue ese. ¿Quieres dar sentido a tu vida? No, si el Señor sabe dónde darnos, ¿no? Él lo sabe todo. María José, vamos a rezar ahora las 3 Ave Marías, si te parece, para dar gracias al Señor por esa respuesta del Padre Molina a la inspiración del Espíritu Santo para hacer obras que hicieran, y tantas personas que a lo mejor están escuchando el programa que no lo conocieron, no tuvieron la bendición de conocerlo, pero se han beneficiado de sus enseñanzas. Y de esto seguro que hay muchas personas, ¿no? Demos gracias a Dios por las obras que el Señor ha hecho a través de esta familia espiritual del Padre Molina. Vamos a presentarlo en manos de María, invocando primero a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Esta preciosa advocación que el Padre Molina quiso tanto, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. María José, no quiero que te vayas sin hablar de cómo llegas a las misiones en América, porque no estamos hablando de las misiones de aquí en España, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia personal en estas obras que fundó el padre Rodrigo Molina? Pues mira, Nelly, que también se lo debo a un sacerdote, hijo espiritual del padre Molina, y que había pues tomado esa forma, ¿no? de predicar, igual que el padre Molina, predicar con verdad, aunque pues a ratos no nos gusta oír lo que nos dicen. Y él fue el que me interpeló, ¿no? Y el que me dijo: pero mire cómo vive usted, ¿no? Piense cómo vive, en qué se diferencia su vida, usted vive para usted, en qué se diferencia, pero me lo dijo así, la de un animal.
usted vive para usted, hace lo que quiere, piensa en usted, pero hay algo más, Dios la llama más. Y yo, la primera, por dentro, no se lo dije a él, pero pensé, ¿pero tú de qué vas? O sea, como tan... No, me viene a decir esto a mí, usted. Pero duró ese sentimiento nada y pensé, es que tiene toda la razón, porque yo ya había visto, ya había captado lo que te decía, ¿no? Ya había captado que había otra manera. Y él me dijo, vaya misiones y vea y ayude a los demás, como salga de usted misma, de la vida en la que está, ¿no? ¿Y fue fácil tomar la decisión? Sí. Porque tengamos en cuenta que eras menor de edad, María Fue José. muy fácil porque, ¿sabes qué pasa, Nelly? Que en eso he sido un poco descerebrada. Y es que sí, es verdad, a veces lo pienso y digo, ¿cómo me fui? Es que no tuve miedo, no. Ajá. Es como también otro regalo de Dios. O sea, y amanecí en misiones y... ¿Tus padres pensaron que estabas loca? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros habíamos vivido en una familia bastante desestructurada y no tenían como mucho control. O sea, ay, pero no fue como una oposición. No, mi padre no es que nada. no dijo nada. Y mi madre era, bueno, pues si te vas como con monjas, un poco... Era como estaba un poquito más tranquila, porque bueno, Muy bien. tampoco como investigo más. Ajá. Pero... Bueno, tu experiencia ahí. Es que fue maravillosa, pero lo que te digo, no porque, pobres y cuántas cosas buenas se están haciendo por la gente pobre, es que para nada fue esa mi vivencia. O sea, para mí lo que me cambió la vida es ver cómo las hermanas y cómo los sacerdotes trataban a todas las personas y cómo atendían a todos, o sea, da igual que fueras campesino de la última comunidad, que fueras la persona que acaba de llegar, que viene de viaje misional desde España, o sea, todo en mí está como atento a tu necesidad y tratar a todo el mundo bien, intentar hacer todo por los demás en cuanto a lo humano, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la acogida, la sonrisa, el tratar a todos como si fueran... Bueno, al final es eso, ¿no? El ver a todos, porque de ahí nace de este tratamiento, ¿no? El ver a todos como... Es Dios para mí. Es como en el pobre, en el que está enfermo, en el que necesita ayuda, pues es el mismo Dios, el que es pobre ahí, el que está pidiendo ayuda ahí. Entonces, para mí eso fue una lección increíble, pero increíble, o sea, eso sí que el verlo una vez, 2 veces, 3 veces, piensa que estuve ahí casi 2 años. O sea, ¿lo viste allí también al padre? Al padre Molina sí. hice ejercicios allí con él, en una granja escuela que había en Yucay de 8 días, pero sí. El ver su obra, ¿no? Y cómo funcionaba todo el hospital, que en esa época además estaba especializado en enfermos de UTA, de lepra blanca, y eran campesinos que estaban pues muy mal, con heridas muy feas. Claro, ya. Ver el ambiente que se respiraba ahí de servicio y cómo eso invitaba a que los mismos enfermos también quisieran servir a otros. Es como... Qué bueno. Es como contagioso. Claro, es eso que es un buen ¿no? contagio, Claro, ¿no? ves como el bien llama al bien, pero que alguien ha de romper ese ciclo, alguien ha de empezar a amar, claro, y a raíz de que alguien claro. empieza a amar es como que, pues eso, ¿no? Como que van surgiendo otros actos de amor de otras personas. Y de verdad, Nelly, que a mí eso me cambió la vida y nunca, ¿no? Nunca tendré como suficientes palabras de agradecimiento a Dios, a la obra, por todo lo que ha supuesto en mi vida, por tantas personas buenas que conocí y también por la lección de tantas personas, lo que te decía, los actos de generosidad de los mismos enfermos, que te dejan alucinada, el compartir lo poco que tienen. No sé, Gracias, que es como... Mariajo. Gracias por todo esto que nos has comentado al abrir tu corazón y por eso queríamos que fuera así entrañable. Le doy las gracias también a los oyentes que nos han acompañado en este día y que tengan un recuerdo del Padre Molina el próximo domingo y nos ayuden nosotros a seguir llevando adelante estas obras que él tanto quería. Quiero terminar con palabras de Monseñor Ramón del Hoyo, obispo emérito de Jaén, aquí en España, sobre el Padre Rodrigo Molina. Sus largas horas ante el sagrario, centro magnético de su temple sacerdotal, le fueron empapando en la Pascua del Señor. Pobres y sagrario fue el itinerario de su vida.
Qué Literal. bonitas palabras, literal. Ujú. Amigos, los espero el próximo lunes, si Dios quiere. Estén muy atentos porque vamos a responder a las consultas de un oyente. Nos va a acompañar el padre Antonio Ruiz. María José, buen fin de semana. Muchísimas gracias, Nelly. Y a todos también que tengan un santo fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. Muchísimas gracias a todos.